Y vamos a ver mi pantalla. Me dicen si oyen el sonido, si oyen todo, ¿sale? ¿Y ahora dónde estoy? Debe estar aquí, ok. ¿Sí ven mi pantalla? Sí, sí, profe. Ahorita estoy en mi Sí, canal. profe, sí. Quiere ver, ahí hay varios videos. Este es de esta parte primera que pongo, donde viene prácticamente todo el curso, pero a la española, ¿no? Ok. Vamos, ¿cuál era el que empezaba? En este binóculo, técnicas. Creo que aquí. Vamos a empezar a ver este video. Me dicen si lo oyen. ¿Sí se oye? Sí, profe. Ok. Pongan atención, por favor. Vamos a comenzar a ver los procedimientos de esterilización industrial. Este es un apartado bastante importante en la biotecnología y es no solamente en los llamados procesos fermentativos, aunque aquí es donde lo vamos a ver, sobre todo las técnicas de esterilización de los medios de cultivo donde vamos a poner a nuestro microorganismo a crecer. La esterilización también hay que tenerla en cuenta en el resto de las etapas del proceso industrial, ya sea, por ejemplo, pues, la preparación de la maquinaria, ya sea el bioreactor o, por ejemplo, pues los procesos utilizados en la purificación y concentración del producto interior. Es interesante mantener unos niveles de esterilidad porque, como hemos dicho, normalmente estos productos suelen ser perecederos y de fácil descomposición por microorganismos, así que es necesario tenerlos en unas condiciones en las cuales esos microorganismos contaminantes no crezcan. Pero, como ya he dicho, sobre todo nos vamos a centrar en la esterilización como un proceso prefermentativo. Bien, cuando hablamos de esterilización a nivel industrial, estamos hablando de probabilidad de eliminación de microorganismos. Estamos acostumbrados en el laboratorio a considerar que los procedimientos de esterilización acaban con todos los microorganismos presentes en un determinado medio o material. Bien, eso es fácil de conseguir, por ejemplo, pues si hablamos de un material de 1 litro que metemos en nuestro autoclave. Pero aquí estamos hablando de grandes instalaciones industriales. Solamente tenemos que pensar lo que debe ser asegurar una esterilización del 100% de un bioreactor, por ejemplo, pongamos de 1 millón de litros. Es bastante difícil de asegurar de que todo ese gran volumen está estéril. Por eso se habla más bien de probabilidad y de niveles de esterilización. No es lo mismo conseguir un nivel de esterilización, por ejemplo, para producir un alimento que, por ejemplo, para producir un medicamento. Es algo bastante distinto. Evidentemente, en el caso de los medicamentos, los niveles de esterilización son mucho más exigentes y, por supuesto, los procedimientos más caros. Generalmente también estamos hablando, tenemos por esterilización la destrucción física directa de los microorganismos, pero veremos que no es necesario a veces destruirlos por completo. Basta a veces inhibir su crecimiento en algunas condiciones o incluso simplemente separarlos, evitar que estén en contacto con aquello que necesitamos que esté libre de microorganismos, pero no los destruimos, simplemente los separamos. En otras ocasiones incluso hay procedimientos que no, en su estricto no son de esterilización, como es la pasteurización, pero su escalado de modelización es muy similar a los procedimientos típicos de esterilización térmica. Las operaciones de esterilización pueden ser discontinuas, en cargas, o operaciones en continuo. Ya veremos más adelante, con más detalle en otro tema, pues la maquinaria utilizada y lo entenderemos mejor. Como ya he dicho antes, no hay que confundir esterilización con desinfección y pasteurización, aunque parezcan que sean muy semejantes. Desinfección, recordemos que es la eliminación de las formas patógenas. Entonces, por ejemplo, hoy la pasteurización es un tratamiento en el cual muchos alimentos, por ejemplo, son tratados a 70 grados durante un tiempo. Con eso no eliminamos todas las formas microbianas, pero podemos inactivar seguramente a las patógenas. La esterilización la podemos además aplicar sobre 3 tipos de materiales. Los sólidos, por ejemplo, el fermentador, las tuberías, las bombas, etc.
líquidos, como puede ser el medio de cultivo o el agua que vayamos a utilizar en la limpieza y demás, o los gases, el aire que se utiliza, o el oxígeno o el nitrógeno, en caso de que estemos en crecimiento anaeróbico, pues debe ser muchas veces esterilizado mediante procedimientos de filtración. En cuanto a las técnicas de esterilización, bueno, podemos distinguir entre aquellas que inactivan a los microorganismos y aquellas que simplemente separan físicamente a esos microorganismos de los medios o de los materiales que queremos esterilizar. La más utilizada es el calor, que puede ser el calor seco o calor húmedo. Es mucho más eficiente este último y lo veremos en el próximo tema. También se utilizan radiaciones que pueden ser ionizantes, como pueden ser los rayos X o la radiación gamma, o las radiaciones no ionizantes, como pueden ser la ultravioleta, que se utiliza mucho para la esterilización del agua, o incluso radiación de microondas. En cuanto a también, hay algunos otros métodos también no tan utilizados como el calor o las radiaciones, como pueden ser los métodos eléctricos, que consiste en calentar, por ejemplo, pues un líquido pues, utilizando corriente eléctrica, o también podemos utilizar en otros, para, por ejemplo, esterilización de medios materiales sólidos o maquinaria y demás, agentes químicos, que pueden ser generalmente lejías, alcoholes, o, por ejemplo, óxido de etileno. El problema de los agentes químicos es que hay que tener cuidado con ellos porque muchas veces pueden atacar al material que estamos intentando de esterilizar, o luego hay que asegurarse que hemos eliminado ese agente químico, no vaya a ser que luego interfiera con los procedimientos posteriores, por ejemplo, en la purificación o concentración de nuestro producto de interés. En cuanto a la separación física, aquí no eliminamos a los microorganismos o inactivamos a los virus y demás, sino simplemente lo que hacemos es evitar que estén ahí presentes y podemos utilizar varios métodos. Por ejemplo, uno es la precipitación, otro es, en caso de que no precipiten, no sedimenten, podemos utilizar una centrifugación. Esto evidentemente ya requiere una maquinaria bastante más compleja y evidentemente es un procedimiento mucho más caro. Y finalmente tenemos la filtración, que puede utilizarse, por ejemplo, con medios líquidos que sean termolábiles. Por ejemplo, esto es muy utilizado para esterilizar medios de cultivo para células eucariotas, ya que llevan pues, sustancias que son muy fácilmente cuya destrucción es muy fácil si utilizamos, por ejemplo, calor, o, por ejemplo, para esterilizar el aire, que se utiliza, por ejemplo, en una fermentación. Bueno, en el siguiente vídeo lo que veremos ya con más detalles serán los parámetros de esterilización térmica, como el procedimiento estándar de esterilización en la industria. Hasta pronto. En este vídeo vamos a tratar los diferentes parámetros que hay que tener en consideración en los procesos de esterilización industrial por calor. Generalmente, nuestra experiencia con la esterilización en microbiología, hemos visto seguramente un autoclave, que recordemos es una vasija de acero inoxidable en la cual tiene dentro un depósito de agua con una resistencia. En el exterior pues tenemos una serie de controles, por ejemplo un temporizador, un termómetro y también un medidor de la presión del interior del recipiente. El funcionamiento pues era muy sencillo, simplemente teníamos el agua que se lleva a ebullición gracias a esta resistencia. El aire era desplazado por el vapor y cuando ya está desplazado se cerraba herméticamente de manera automática y se empezaba a acumular presión y temperatura. Normalmente los autoclaves en los laboratorios se utilizan a una temperatura de unos 121 grados durante un tiempo de 15 minutos. La presión en el interior se puede dar en unidades SI, es decir, pulgadas por unidades de presión por pulgada, o en atmósferas. La equivalencia
es 1,02 atmósfera. Recordemos que en la industria se utiliza muchas veces el sistema imperial, y aquí tenemos la medida de presión y el sistema imperial. Como podemos ver, si aumentamos la temperatura, el tiempo de autoclave es menor, la presión es, por supuesto, superior. Y, bueno, de esta forma podemos reducir los tiempos. Si analizamos qué es lo que está pasando dentro de estos procesos, o sea, de esterilización, qué pasa con los microorganismos, cómo se van destruyendo en el tiempo, veremos que para un microorganismo tipo como Escherichia coli, pues es una cinética de primer orden. O sea, tenemos nuestro microorganismo vivo, aplicamos calor y lo destruimos. Entonces, la ecuación que describe este proceso, pues la tenemos aquí. Seguramente veremos que es muy parecida a una que dimos en los primeros temas, la ecuación del crecimiento microbiano. Pero debemos darnos cuenta que aquí lo que tenemos es un parámetro K, que es la velocidad específica de destrucción térmica, y fijémonos que esta vez tenemos un exponente negativo. Porque claro, estamos haciendo desaparecer los microorganismos. O sea, empezamos con un número de microorganismos y vamos a acabar con un número inferior de microorganismos. Generalmente lo que deseamos es que ese número sea de cero. Entonces, aquí lo importante es recordar que este proceso es muy similar al que ya vimos para el crecimiento microbiano, pero desapareciendo los microorganismos porque tenemos ese exponente negativo. Bien, si representamos esta ecuación en una gráfica, lo que tendremos es cómo van desapareciendo los microorganismos en el tiempo. Al contrario de con el crecimiento microbiano, aquí lo que se suele hacer es representar la fracción de microorganismos que sobreviven. Entonces, como podemos ver, aquí inicialmente el valor es 1 porque todos los microorganismos que están presentes están vivos. Según va pasando el tiempo va disminuyendo esa fracción, entonces por ejemplo aquí habría un 10% de microorganismos vivos, aquí un 1%, aquí un 1 por 1000 y 1 por 10.000. En el caso de Escherichia coli podríamos tener pues, una recta como esta, por ejemplo, un cultivo sometido a 50 grados durante un determinado tiempo, vemos que en cuestión de minutos pues, los microorganismos van muriendo. Si aumentamos la temperatura, la pendiente de esa recta va incrementándose, como podemos ver aquí. Escherichia coli es típica bacteria que no presenta formas de resistencia, como pueden ser las endosporas que hay en Bacillus o Clostridium. En este caso tenemos un proceso algo distinto, porque la inactivación de las esporas sigue una cinética de segundo orden. ¿Esto qué quiere decir? En primer lugar tenemos la espora y en una primera parte pues el calor lo que hace es hacerla sensible a la inactivación térmica. Entonces fijémonos que aquí en lugar de una recta lo que tenemos son curvas. Además, bueno, podemos ver que las temperaturas son mayores, realmente las esporas son termoresistentes y los tiempos de esterilización también son bastante mayores. Algo similar ocurre cuando tenemos grupos de células o flóculos de células. Aquí hay que considerar el número total de células y el número de células por flóculo, que se suele llamar con una C por el inglés clump. Bien, ¿qué quiere decir esto? Bien, aquí tenemos flóculos individuales, 8 por ejemplo, el número de células es 1 porque son células individuales, entonces el número de unidades formadoras de colonias serán 8. Sin embargo, aquí tenemos grupos de 4 células. Entonces, el número total de células sigue siendo el mismo que el de arriba, pero ahora, como tenemos 4 células por grupos, fijémonos que el número de unidades formadoras de colonias será de 2, porque estas 4 células darán solo una colonia si la ponemos en el medio de cultivo. En el caso extremo de 8, por ejemplo, 8 células por grupo, lo que tenemos es que el número de unidades formadoras de colonias será de 1. Esto quiere decir que aquí también podemos tener una cinética de segundo orden, porque, claro, las células que están en el interior de estos flóculos no son tan sensibles al calor, están protegidas por el resto de sus compañeras, entonces hay que primero inactivar las que están en el exterior para después inactivar la que está dentro. Por eso también aparecen curvas. Fijémonos que en este caso lo que tenemos es el logaritmo del número de unidades formadoras de colonia, no como en las otras gráficas que tenemos la fracción de supervivientes. Entonces, aquí ya tenemos, pues, por ejemplo,
Si tuviéramos 10 millones de células individuales, pues tendríamos una recta de, como simplemente irían desapareciendo las células, como podemos ver aquí. Y aquí pues tenemos 1 millón de células. Fijémonos que n igual a 10 a la 6 y células individuales. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en el caso de tener, por ejemplo, grupos de 5? Pues tendríamos esto. Vemos una curva, como hemos visto antes, para las esporas, porque también tenemos una cinética de segundo orden. Fijémonos que aquí, al ser el grupo de células de 5, pues lo que tendríamos sería solamente, en lugar de 10 millones, tendríamos 2 millones de unidades formadoras de colonias. Y si el grupo, por ejemplo, fuera de 10, pues lo que tendríamos, aunque el número total de células es de 10 millones, el número de unidades formadoras de colonias sería de 1 millón. Volvamos a la ecuación de inactivación térmica. ¿Qué es la K? Bien, la K es la velocidad específica de inactivación térmica. En algunos textos se le llama a veces constante de inactivación térmica. Y va a depender de varias cosas. Va a depender de la temperatura, va a depender también de las condiciones de medio, del pH, de la cantidad de sales. También va a depender, por supuesto, del microorganismo. K se puede definir con lo que se llama una ecuación de Arrhenius, en la cual pues tendríamos estos términos. A sería un factor de frecuencia que, de nuevo, engloba todas estas características, por ejemplo, del microorganismo, del tipo de medio de cultivo, del pH, etc. Hay unas determinadas condiciones. Y fijémonos que aquí aparece la energía de activación, la constante de los gases y la temperatura en grados Kelvin. De las anteriores gráficas podemos deducir que cuanto más pequeña es K, mayor resistencia térmica tiene ese microorganismo. Generalmente K debe ser determinada experimentalmente. Las anteriores gráficas, pues, experimentalmente se suele utilizar cultivos puros. Lo que ocurre es que los procesos industriales no suelen manejarse a veces cultivos puros cuando no quiere esterilizar. Así que a veces se determinan Ks de manera experimental del proceso que nos interesa. Simplemente pues poniendo juntos todos los microorganismos que estén presentes en ese proceso. Entonces esa K solo valdría para esa operación en concreto. K no es el único parámetro importante en los procesos de esterilización. Aquí tenemos una pequeña lista de otros parámetros que se tienen en cuenta. Por ejemplo, muchas veces se tiene que determinar el tiempo de muerte térmica en determinadas condiciones. Las siglas pueden ser TDT, por inglés Thermal Destruction Time, o T/D, por Time of Death. Muchas veces se suele dar el valor F, que suele ser el tiempo de muerte térmica determinado a 121 grados centígrados. Porque a 121 grados, porque es la temperatura del autoclave estándar de laboratorio. Otro parámetro es el tiempo de reducción decimal, que es el tiempo necesario para producir la destrucción del 90% de microorganismos. O, si estamos hablando de logaritmos, pues simplemente el tiempo que necesitamos para producir pues en un orden de magnitud el número de microorganismos presentes en la muestra. Generalmente se suele presentar con una D mayúscula o una D con un 10 o con una D inglesa. El valor Q10 es la relación entre dos constantes de inactivación térmica, una a una temperatura dada y otra a 10 grados superior. Entonces, fijémonos que cuanto más grande es el valor Q10, mayor es la sensibilidad del microorganismo a los incrementos de temperatura. Otro factor que se utiliza mucho es el llamado del factor, sobre todo se tiene muy en cuenta para el escalado, porque este factor lo que nos está diciendo es la información de cómo de estrictos tiene que ser nuestro proceso de esterilización. Fijémonos que aquí lo que estamos haciendo es comparar el número de inicial de microorganismos con el número final de microorganismos. Como ya dijimos al principio en el anterior vídeo, no podemos hablar de esterilización absoluta en la industria, sino de probabilidad de esterilización.
Entonces, ¿qué ocurre? Cuanto mayor sea nuestro del factor, mucho más estricto es nuestro proceso de esterilización. No es lo mismo reducir de 1 millón a 1 que de 100 millones a 1. Finalmente, factor Z, tiene aquí esta expresión tan compleja, nos va a decir otro parámetro bastante importante. Y es que Z nos va a decir cuánto tenemos que incrementar la temperatura en una operación de esterilización para reducir el tiempo de esa operación de esterilización. Recordemos que lo que muchas veces quieren las operaciones industriales es reducir el tiempo, que sea lo más rápido posible. Pero claro, aquí, para que la operación de esterilización sea más rápida, hay que gastar dinero en incrementar esa temperatura. Entonces, bueno, esto, el diseño de esa operación nos va a decir si esa reducción es posible o si por el contrario es mejor pues, que sea lenta, porque es más económica. Vamos a ver con un poquito más de detalle el tiempo de reducción decimal, qué significa, y luego después su relación con el factor Z, porque fijémonos que aquí aparece el tiempo de reducción decimal. Bien, el tiempo de reducción decimal, como hemos dicho antes, pues es el tiempo necesario para destruir el 90% de microorganismos. Fijémonos que en esta gráfica lo que tenemos es el logaritmo del número inicial de microorganismos. Es decir, aquí tendríamos 100.000, 10.000, 1.000, 200, 100 y 10. Entonces, bueno, pues tenemos una recta de desaparición de estos microorganismos. Entonces, el tiempo de reducción decimal sería, como podemos ver aquí, el tiempo en el cual pasamos de 1.000 microorganismos, por ejemplo, a 100 microorganismos. Ha desaparecido el 90%. Bien, aquí tenemos ese tiempo. Bien, ¿y qué sería Z? Vamos a ver, imaginemos que hemos calculado nuestro tiempo de reducción decimal en nuestro proceso de esterilización, que está a una temperatura, por ejemplo, de 100 grados, y determinamos que el tiempo de reducción decimal para nuestro proceso son 10 minutos. ¿Cuánto tendríamos que incrementar la temperatura para que en lugar de 10 minutos fuera 1 minuto? Pues haríamos este tipo de representación. Fijémonos, aquí lo que tenemos es los tiempos de reducción decimal. Entonces, tenemos nuestro proceso 10 y ahora lo que representamos aquí es los incrementos de temperatura. Esto sería el valor Z. Este incremento de temperatura que nos permite pasar de nuestra operación de esterilización, que sea en lugar de 10 minutos, ahora sea 1 minuto. Si aquí lo teníamos a 100 grados, pues aquí imaginémonos, pueden ser 115, 120, lo que fuera en nuestro proceso. Esto se determinaría experimentalmente. Pero evidentemente lo bueno de este tipo de gráficas es que bueno, siempre podemos coger y diseñar, por ejemplo, si queremos que sea una reducción algo menor, pues el incremento sería de temperatura, o si queremos que dure un poco más de tiempo, pues menos temperatura, nos gastamos menos dinero en el calentamiento. En fin, pues, lo interesante es tener este tipo de gráficas para ya extrapolar. Como hemos dicho, todos estos procesos se aplican sobre todo en procesos de esterilización con calor. Sobre todo calor húmedo es lo que se suele utilizar, pero no es el único tipo de calor que se utiliza. También está el calor seco, es decir, el calor en el cual no hay sobrepresión de vapor de agua. Estos procesos de calor seco suelen ser más ineficientes que los de calor húmedo. Pero claro, los de calor seco pues son a presión atmosférica normal. Pero son más ineficientes, como podemos ver aquí. Fijémonos que comparando las K de los mismos microorganismos en condiciones de calor húmedo o en condiciones de calor seco, como podemos ver, la resistencia térmica es mucho mayor. Y evidentemente pues todos los tiempos de reducción decimal, los factores Z, el valor Q10, las energías de activación pues cambian en consecuencia. Como podemos ver en estas tablas, los microorganismos que se han utilizado para determinar todos estos parámetros suelen ser microorganismos endopoblados porque son los más termoresistentes. Entonces, bueno, pues sirven para modelar bastante bien pues, las diferentes operaciones de esterilización.
pero aquí de todas formas también tenemos una tabla con otro tipo de microorganismos, ya sean, por ejemplo, pues, despoblados, o también pueden ser, por ejemplo, bacterias bactéricas, actinomicetos, levaduras, hongos, e incluso virus, ¿no? Y, bueno, los diferentes medios en los que han sido determinadas sus tiempos de reducción decimal y demás. Bien, al comienzo de este tema hablamos de que realmente lo que se tiene en consideración es la probabilidad de esterilización, porque no se puede asegurar que una instalación industrial esté 100% estéril. Tenemos que pensar, pues imaginemos, pues simplemente asegurar que un fermentador de 1 millón de litros con todo su sistema de tuberías y demás, pues tenemos que tomar una muestra de todas sus partes para asegurar esa esterilidad, y eso es imposible. No es viable económicamente hacer eso. Así que lo que se suele hacer es tomar un número finito de muestras, asequible, y se analiza. Entonces lo que se determina es la probabilidad de que esa muestra esté estéril. Y bueno, Aiba y Toba en 1965 pues, determinaron estas dos ecuaciones. Fijémonos que aquí aparece la constante de inactivación térmica, el tiempo, y aquí en E sub 0 no es el número inicial en la configuración de microorganismos, sino el número total de microorganismos que se supone que está en el sistema que vamos a analizar. Bueno, esta expresión se puede transformar también en esta de aquí. Otra ecuación es que se utiliza es la probabilidad de encontrar un contaminante en un determinado muestreo. Entonces, en esta ecuación, fijémonos que aquí la n es el número de muestras que se han tomado y f, pues el número de contaminantes que se han encontrado. Este tipo de ecuaciones quizás se entiendan mucho mejor con esta tabla. Aquí lo que tenemos es un número total inicial de microorganismos de 1 millón, ¿no? Entonces, bueno, pues vemos aquí nuestro proceso de esterilización en el tiempo, ¿no? Y la probabilidad de esterilización y la probabilidad de que no esté estéril. Evidentemente, al principio, pues tenemos todos los microorganismos con la probabilidad de esterilización de que esté estéril. El sistema es 0 y la probabilidad de que no esté estéril es 1, evidentemente. Pasado un tiempo de reducción decimal, pues aquí pues hemos bajado de 1 millón a 100.000. Fijémonos que sigue siendo el sistema no está estéril, mientras que la probabilidad de no estar estéril sigue siendo 1, pero vemos que cada vez se va reduciendo el número de microorganismos y al final pues tenemos que ya la probabilidad de nuestro sistema, de esterilizar de nuestro sistema, ya empieza a ser bastante considerable. La probabilidad de que no siga estando estéril, pues empieza ya a disminuir y poco a poco fijémonos que ya podemos asegurar que hay una probabilidad de esterilización del 0,999. O sea, casi está estéril. Evidentemente no existe un decimal de microorganismo o una fracción de microorganismo. Pero claro, es como siempre, quizás se nos haya escapado uno. Entonces, cuanto mayor sea el tiempo de que tengamos esterilización, mayor va a ser esta probabilidad de esterilización y de que nuestro sistema esté completamente estéril. Pero claro, cuanto más tiempo, más dinero y más energía gastados. Entonces, estas tipo de tablas nos da bastante una información de cuál es nuestro nivel de exigencia de esterilidad. En este caso, por ejemplo, imaginemos si es una industria alimentaria, quizás podamos estar pues, en este rango de aquí, ¿no? O sea, si por ejemplo fabricamos queso, en el cual pues, es muchas veces importante la microbiota que está residente en la instalación, es posible que a lo mejor con un 0,1 o un 0,01 pues podamos estar más o menos confidentes de que está bien el sistema. Pero a lo mejor con una industria farmacéutica pues tenemos que bajar aquí, por ejemplo, pues tiempo de reducción decimal de 10 o de 11 o de 12, ¿no? Para tener una probabilidad mucho mayor de esterilización.
Aunque todo lo he visto aquí, sobre todo se utiliza para los procesos basados en esterilización térmica, muchas de esas ecuaciones también pueden ser extrapolables a otros procesos de esterilización, como por ejemplo los basados en filtración o en centrifugación. Simplemente pues hay que cambiar algunas partes de la ecuación y ya está. Bien, con esto hemos acabado la parte de parámetros de esterilización y en los próximos vídeos lo que veremos serán en concreto algunas de esas operaciones y maquinarias utilizadas en la esterilización térmica. Hasta entonces. Una vez vistos los parámetros que afectan a los procesos de esterilización por calor, vamos a ver qué operaciones se utilizan en la industria. Recordemos que los procesos de esterilización tienen que ser aplicados sobre materiales sólidos como el fermentado de las tuberías. En este caso, generalmente se utiliza aplicación directa de vapor. O bien, por ejemplo, pues podemos utilizar gases como el aire o el nitrógeno, etcétera, mediante procesos de filtración, que es lo que veremos en el próximo vídeo. O, por ejemplo, pues en el caso de los líquidos como el medio de cultivo, agua y otros similares, pues generalmente lo que se utiliza es esterilización térmica. Una esterilización térmica en los cuales están involucrados procesos de transferencia de calor. En el laboratorio estamos acostumbrados a manejar los procedimientos de esterilización discontinua. Es decir, utilizamos máquinas como el autoclave, que utiliza calor húmedo, o los hornos, que utilizan calor seco. Generalmente esto funciona en un ciclo o cargas, es decir, nosotros ponemos nuestro material en el autoclave, cerramos, esperamos a que suba la temperatura, dejamos ese tiempo de esterilización y luego después esperamos a que se enfríe y sacamos nuestro material. Aquí tendríamos un perfil de la temperatura a lo largo de ese proceso. Tendríamos primero la subida hasta la temperatura de esterilización, luego ahí tendría que mantenerse un tiempo para asegurarnos de que el material se esteriliza. Fijémonos que aquí no cambia la temperatura, por eso es el periodo isotérmico o la isoterma, y luego después esperamos a que se enfríe. Como podemos ver, los procedimientos de esterilización discontinua pues son bastante largos. Estamos hablando que, por ejemplo, el autoclave necesitamos 121 grados y mantener esa temperatura durante 20 minutos, pero para alcanzar esos 121 grados podemos tardar hasta 1 hora o más. Depende de la cantidad de material. Cuanto más material, mayor tiempo vamos a tardar en alcanzar la temperatura del autoclave. En el caso de los hornos con calor seco, pues la temperatura que necesitamos alcanzar es muchísimo mayor y el tiempo isotérmico es mucho mayor también. Además de que son más largos, tienen otro inconveniente estos procedimientos de esterilización discontinua que impiden que sean utilizados en la industria. No es solo que sean lentos estos procesos, sino que además simplemente tenemos que imaginar la cantidad de energía que tendríamos que gastar, por ejemplo, para esterilizar 1 millón de litros de cultivo. Entonces, podríamos llevarlo a ebullición dentro del bioreactor y luego esperar a que se enfriase. Toda esa energía que hemos gastado en calentar ese gran volumen de medio sería muy difícil de recuperar, y eso es bastante importante en la industria, recuperar esa energía. Y las operaciones en discontinuo no permiten esa recuperación de manera fácil. Además, hay otro inconveniente. Cuando calentamos una mezcla orgánica que contiene azúcares y aminoácidos, suceden lo que se llaman las reacciones de Maillard. Cuanto mayor tiempo sea ese tiempo de calentamiento, más posibilidades hay de que se produzcan este tipo de reacciones. Las reacciones de Maillard son bastante complejas. Aquí es una muy simple, un azúcar tiene pues, un grupo aldehído y grupos cetos y son azúcares reductores y pueden reaccionar con el grupo amino de los aminoácidos, en este caso concreto es la asparagina. Y lo que tenemos aquí pues, es este tipo de compuestos que bueno, pues, pueden dar lugar a unos compuestos que dan un color, por ejemplo, pues, como aquí vemos en un pan, este bonito color marrón es debido precisamente a este tipo de compuestos. En concreto, la 6-acetil-2,3,4,5 tetrahidropiridina es el que da este color. También está la acetilpirolina.
que bueno, dan un aspecto muy agradable a la comida y demás, pero estos tipos de compuestos son indigeribles por los microorganismos, con lo cual aquí estamos perdiendo tanto aminoácidos como una fuente de carbono. También además se pueden dar procesos de caramelización de azúcares por procesos pirolíticos. El caramelo es esto, pero estos compuestos son totalmente indigeribles para los microorganismos. Así que un excesivo calentamiento provoca una pérdida de los nutrientes del medio. Adicionalmente, no solamente ocurre esto, sino también es que se pueden destruir otros compuestos importantes. Recordemos que aquí esta ecuación describe cómo pues inactivamos a los microorganismos, pero es que también si en lugar de N ponemos aquí una concentración de un compuesto, por ejemplo, de una vitamina, pues tendremos también la velocidad de desaparición de esa vitamina debido a un proceso de esterilización térmica. Valdría lo mismo, simplemente en lugar de N pondríamos C, por ejemplo, concentración. Aquí tenemos una tabla en la que se ven las energías de activación de diferentes compuestos. Cuanto más baja es esa energía de activación, más estable térmicamente es el compuesto. Pues como podemos ver, pues aquí hay una serie de vitaminas que tienen una determinada energía de activación y si calentamos lo suficiente se pueden perder, con lo cual de nuevo también reducimos los nutrientes del medio de cultivo. Bien, por esto se tienen que buscar otro tipo de procedimientos de esterilización que sean lo más rápidos posibles para evitar que se degraden esos compuestos. Lo que vemos en esta gráfica son la representación de los tiempos de destrucción térmica de una bacteria como Bacillus coagulans frente al tiempo de destrucción térmica de una solución al 10% de tiamina. Si nos damos cuenta, pues ambas rectas se cruzan en un punto y bueno, generalmente lo que uno busca precisamente en los procesos de esterilización es estar en esta zona. ¿Por qué? Bien, esto es lo que significa esta representación. Si nos encontramos por debajo de esta recta, lo que tenemos aquí es que un Bacillus puede sobrevivir. O sea, a esta temperatura y a este tiempo, Bacillus estaría vivo. Si en cambio a esta temperatura superamos aquí la recta, o sea, digamos, el proceso térmico durante mayor tiempo, pues resulta que matamos a Bacillus coagulans. ¿Qué ocurre con la vitamina? Pues algo parecido. Aquí, en este rango de temperaturas y con estos tiempos, la vitamina es estable, mientras que en la misma temperatura, por encima de ese tiempo, hemos destruido térmicamente a esa vitamina. Entonces, cuando juntamos las dos rectas, lo que vemos es que en esta zona de la gráfica, está en naranja, pues la vitamina térmicamente es estable, pero hemos matado al microorganismo. Entonces, fijémonos que aquí estamos en un agua de muy altas temperaturas, pero tiempos muy cortos. Lo que acabamos de ver es la base de los llamados procesos de esterilización continua, que bien pueden ser los llamados procesos HTST, por el inglés High Temperature Short Time, o los procesos UHT, por Ultra High Temperature. Aquí he puesto simplemente unos ciclos, aunque podrían ser otro tipo, pero fijémonos que en lugar de horas estamos hablando de periodos de segundos o minutos. Aquí, por ejemplo, pues, este es uno que se utiliza, uno de los ciclos que se utiliza para esterilizar la leche. Aunque, por ejemplo, para otro tipo de sustancias, pues puede ser que necesitemos un rango de temperatura mayor o mayor tiempo de residencia. En estos procesos se basan sobre todo en la utilización de intercambiadores de calor, porque estamos hablando de esterilizar fluidos. Y bueno, de nuevo, hemos visto pues, ese tipo de máquinas, ya sean intercambiadores de calor de placas o de carcasas de tubos. En la figura de la derecha lo que tenemos es un sistema para la esterilización mediante UHT. Más o menos este tipo de sistemas pueden esterilizar unos 200 litros a la hora. Incluso puede haber algunos que son mayores de mayor volumen de procesamiento. En este tipo de sistemas lo importante es que te permiten alcanzar esa temperatura de esterilización y luego mantenerla durante un tiempo.
En estos procesos lo que estamos haciendo es impulsar fluidos, así que todo lo que vimos de dinámica de fluidos también se aplica en estos sistemas que tienen bastante importancia. Seguramente recordaremos esta diapositiva en la cual explicábamos el número de reinos, hablábamos del régimen laminar, del régimen de transición y finalmente el régimen turbulento. En esterilización nos interesa que el fluido, todas las moléculas del fluido avancen a la misma velocidad. Pero claro, en régimen laminar sería un régimen en el cual iríamos a una velocidad de flujo muy lenta. En ese caso pensaríamos, pues, está claro que debemos irnos a los regímenes turbulentos, pero el problema de los regímenes turbulentos es que no es fácil predecirlos. Lo que se suele hacer es, si se puede, intentar que el fluido esté en flujo pistón, y eso se consigue con Reynolds mayores de 20.000. Esto del flujo pistón, ¿qué es lo que ocurre? La presión, la velocidad de presión es tal que el fluido se comporta como si fuera un sólido, sin mezcla. Entonces aquí los procesos de transferencia de calor son solamente los de conducción, no los de convección. Fijémonos que la convección sí puede afectar en estos tres, tanto en el régimen laminar, el de transición y turbulento, porque hay mezcla de fluido, pero en el régimen de pistón, de flujo pistón, no hay esa mezcla de fluido. Entonces, el proceso de transferencia térmica solamente, exclusivamente depende de los procesos físicos de conducción. Bien, vamos a ver cómo se pueden realizar estas esterilizaciones en continuo. Por ejemplo, utilizando intercambiadores de calor solamente. Aquí tenemos el sistema, tenemos nuestro reservorio de medio, esto representaría una bomba, esto representa un intercambiador de calor, aquí luego tenemos lo que se llama una unidad de mantenimiento de calor, donde vamos a tener el periodo isotérmico y finalmente nuestro medio estéril que va al fermento, o sea, nuestro fermentador con medio estéril. ¿Cuál sería el flujo? Bien, aquí tendríamos lo que ocurriría. Bien, en primer lugar, pues nuestro medio es impulsado hacia un primer intercambiador de calor en el cual lo calentamos. ¿Y quién lo calienta? Pues aquí tenemos un flujo, un líquido caliente que se enfría, ¿no? Bien, ahora veremos de dónde viene este líquido caliente. Y vemos que el medio, que lo teníamos frío, lo hemos conseguido calentar a una temperatura, pero todavía no es la temperatura de esterilización. Bien, nuestro medio llega ahora al segundo intercambiador de calor, que es el esterilizador. Lo que vamos a conseguir es que nuestro medio alcance la temperatura de esterilización y quien le va a dar ese calor va a ser vapor. Pero ojo, no mezclamos vapor con nuestro medio, simplemente lo que estamos cogiendo es el calor de ese vapor para transferirlo a nuestro medio de cultivo. Una vez hemos conseguido la temperatura de esterilización, tenemos que mantenerlo durante un tiempo. Y esto se consigue en la unidad de mantenimiento de calor. Ahí va a ser el periodo isotérmico. Fijémonos que ahora el medio que ya se ha mantenido a esa temperatura de esterilización durante un tiempo determinado, pues sale de esa unidad de mantenimiento de calor y ahora lo que hacemos es utilizarlo como fluido caliente en el primer intercambiador. Es decir, estamos recuperando la energía que hemos utilizado para esterilizar el medio. Esto no se puede conseguir con una esterilización discontinua. Solamente aquí, en cambio, sí que podemos conseguir esa recuperación de la energía. Ya tenemos aquí nuestro medio estéril y el calor va a pasar aquí a nuestro medio sin esterilizar, pero que estaba frío, y ya nuestro medio estéril ya está a la temperatura adecuada para llevarla al fermentador y que nuestro microorganismo crezca. O sea, ya hemos conseguido además no solamente esterilizarlo, sino calentarlo para que nuestro microorganismo, cuando añadamos el inóculo, pues consiga empezar a crecer. Si miramos lo que está pasando en el perfil de temperatura y en estas etapas, tendríamos pues algo como esto. Fijémonos que aquí tenemos nuestro medio frío y luego después el calentamiento en los intercambiadores. Llegamos a la temperatura de esterilización, lo mantenemos durante un tiempo y luego después enfriamos. Para luego después ya el medio llevarlo al fermentador. Estas dos etapas, tanto la de calentamiento como la de recuperación del calor residual, más o menos llegan a ser de unos 20 segundos de duración.
En cuanto al isoterma, bueno, depende del tipo de proceso, puede ser segundos, puede ser minutos, o sea, depende de, como ya hemos visto, pues depende de qué es lo que tengamos que esterilizar, pues puede ser mayor o menor ese tiempo. Evidentemente, cuanto menor sea el tiempo, menos degradación del medio tenemos. Hay otro procedimiento de esterilización en continuo, que es la esterilización utilizando inyección de vapor. En el procedimiento anterior hemos utilizado intercambiadores de calor, con lo cual no hay mezcla de fluidos. Aquí, en cambio, lo que vamos a hacer es que nuestro medio le vamos a añadir vapor. Entonces, vamos a mezclar una fase gaseosa con una fase líquida y al mismo tiempo va a haber un proceso de transferencia de calor, no solamente por conducción, como hemos visto antes, sino también por convección. Bien, lo que tendríamos aquí simplemente sería nuestro medio precalentado, dispuesto para ser esterilizado, y entonces inyectaríamos vapor. Fijémonos que se consigue la mezcla, pero aquí ahora hemos aumentado el volumen. Claro, estamos en el vapor que se va a condensar, se va a formar agua, con lo cual lo que va a ocurrir es que el medio, pues la concentración de ese medio va a disminuir. Entonces, muchas veces, si hay que añadir agua, pues el medio pues, se puede hacer de esta forma. La ventaja que tenemos aquí es que evidentemente la transmisión del calor es ideal. No tenemos que hacerlo a través de un medio material como el caso de los intercambiadores de calor, sino simplemente es que ya directamente el vapor se mezcla con el calor, transmitiendo todo su calor al medio. Este sería el caso de la válvula de inyección. Otro sistema es la cámara de infusión, en la cual tendríamos pues, esta cámara, en la cual veremos aquí tendríamos la inyección de vapor y lo que haríamos sería aerosolizar nuestro medio concentrado. Fijémonos que los flujos están cruzados para producir la mayor mezcla posible. Esto lo que tenemos de nuevo aquí, una transferencia bastante buena de calor, y además es que al estar aerosolizado el medio, el vapor es una fase gaseosa, lo que hacemos es que la superficie de contacto entre ambas fases sea la máxima posible, con lo cual esa transferencia es muy buena. Claro, aquí lo que ocurre es que tendríamos un aerosol y esto, pues, lo que queremos es que esto sea una fase líquida para ser más fácilmente transportable. Entonces, lo que tenemos en este tipo de cámaras es que el final de la cámara está refrigerado lo justo para que esta suspensión pues, se condense y forme un líquido que podamos ya transportar. Generalmente aquí ya está alcanzada la temperatura de esterilización y ahora pues, seguramente iría a la unidad de mantenimiento de calor. Aquí tendríamos pues, un sistema de esterilización por inyección de vapor. Tenemos de nuevo pues, un reservo de medio, una bomba. Esto sería el intercambiador de calor, es otra forma de representarlo. Y aquí tenemos la válvula de inyección de vapor, la unidad de mantenimiento de calor y una unidad de enfriamiento flash, que es algo similar a lo que hemos visto antes para la cámara de infusión, que aquí este es otro sistema en el cual está después de la esterilización. Finalmente nuestro bioreactor. ¿Cómo sería el diagrama de flujos? Pues aquí lo tendríamos. Nosotros tenemos nuestro medio, una temperatura dada, bombeado al intercambiador de calor, y aquí fijémonos que se ha calentado. Aquí, una vez precalentado, lo que hacemos es añadir vapor y entonces se alcanza la temperatura de esterilización, con lo cual ahora necesitamos tenerlo durante un periodo de tiempo en exoterma y entonces enfriar, una vez se ha esterilizado, enfriarlo. Esto simplemente, bueno, la forma de enfriarlo es que se disminuye la presión y con eso se consigue enfriarlo, pero no del todo, lo que no queremos es perder calor porque este fluido que sale aquí, un poco más frío de la temperatura de esterilización, lo que hacemos es utilizarlo para el intercambiador en el cual calentábamos nuestro medio de cultivo. Es decir, aquí tenemos la recuperación de energía. Ya tenemos nuestro medio estéril, ¿no? Pues dispuesto para con la temperatura adecuada para ir al fermentador. El perfil de temperaturas sería este.
fijémonos que es bastante más estrecho que el de los intercambiadores de calor, sobre todo en estas dos partes de aquí. No en la isoterma, que de nuevo en la isoterma podemos hacerla mayor o menor. Generalmente las isotermas de este tipo de operaciones son más pequeñas porque la transferencia de calor es muy efectiva. Entonces, fijémonos que aquí ya no son 20 segundos, es bastante menos, puede ser incluso de un rango de 2-3 segundos. O sea, la ganancia de temperatura es muy rápida, igual que la pérdida. Esto además también se ha visto que favorece la esterilización. Cuanto mayor sea la rapidez de subida de temperatura, mayor sea ese choque térmico y eso afecta mucho más a los microorganismos. Adicionalmente, al ser tiempos tan pequeños, pues resulta que la alteración del medio de cultivo es bastante menor. Cuanto mayor sean estos tiempos, mayor alteraciones. Por eso, generalmente, los procedimientos de esterilización por inyección de vapor se utilizan cuando no queremos hacer esas alteraciones a los medios. Bien, con esto hemos acabado de ver lo que son los procedimientos de esterilización por calor. Hemos aprendido pues, diversos parámetros que definen esas operaciones y procesos. Hemos presentado el concepto de probabilidad de esterilización, porque no podemos hablar de esterilización al 100% en grandes instalaciones industriales. Hemos hablado de los problemas también de la alteración de los medios de cultivo. Cuanto mayor es el tiempo de calentamiento y de mantenimiento de ese calor en el medio, pues eso puede producir una alteración de nuestro medio de cultivo. Y hemos hablado de formas de cómo evitar esas alteraciones mediante procedimientos de esterilización continua basados o bien en intercambiadores de calor o bien en inyección de vapor. En el próximo vídeo lo que veremos será otros procedimientos de esterilización, sobre todo basados en la filtración, que son los utilizados para los gases o el aire. Hasta entonces. Bueno, hasta ahí lo dejamos porque ya lo que es filtración de aire es un tema que vamos a ver posteriormente y lo podemos ver, ¿no? Ahorita pues vemos hasta ahí. ¿Están ahí todavía, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. A ver, déjame, ya como último vamos a ver un videíto más acorde a lo que vamos a ver. De hecho, se va a ver prácticamente todo esto. Lo que vieron ahorita como factor del que le llaman aquí, era como si vieron una delta volteada, es el que vamos a estar utilizando como criterio de diseño. Nosotros le llamamos nablas, ¿sí? De hecho es nabla. Déjame verlo. El otro está en... Déjenme mirar el canal otra vez. Porque es esta parte de la lista de reproducción. Está en... Déjenme los vectores. Creo que sí. Este es uno que hicieron unas chicas en un curso con el profesor Leobar. Una práctica común en la industria de fermentaciones es la esterilización, la cual definiremos como la remoción o destrucción total de toda forma de vida contenida en un elemento de volumen o en la superficie de un determinado material. Las razones de la esterilización en un proceso fermentativo son: evitar disminuir rendimientos y productividades por la competencia por el sustrato entre los microorganismos contaminantes y los empleados en el proceso fermentativo; evitar la dispersión de microorganismos patógenos al ambiente; y evitar la contaminación del producto como en fármacos inyectables o productos relacionados. La esterilización se efectúa en las tres etapas que constituyen a todo proceso de obtención de un producto por vía fermentativa: en la etapa de preparación de materias primas y medio de cultivo, en la etapa de fermentación y en la etapa de recuperación y purificación del producto, por lo que pueden distinguirse tres tipos de esterilización: esterilización de medios de cultivo, esterilización de aire y gases de fermentación y la esterilización de tuberías y equipos auxiliares. Aquí solo trataremos la esterilización de medios de cultivo. La esterilización de un medio de cultivo se puede efectuar en un proceso en lote o en continuo. Cuando un medio de cultivo se esteriliza en forma discontinua o en lote, el ciclo de esterilización consta de tres etapas bien diferenciadas, que son la etapa de calentamiento, la etapa de mantenimiento y la etapa de enfriamiento.
La etapa de calentamiento está constituida por el tiempo que tarda el total de líquido en alcanzar la temperatura de esterilización. Entre los factores que afectan esta etapa se puede decir que es crítico el volumen de líquido. La etapa de mantenimiento se constituye por el tiempo que debe mantenerse la temperatura de esterilización, y la etapa de enfriamiento está representada por el tiempo que tarda en pasar el medio desde la temperatura de esterilización hasta la de fermentación, y al igual que para la primera etapa, el volumen de medio de cultivo es el factor principal que afecta este tiempo. La muerte de los microorganismos por calor húmedo sigue una reacción de primer orden, es decir, que la velocidad de muerte térmica es proporcional al número de individuos presentes y su expresión matemática es la siguiente, en donde n es el número de microorganismos o esporas viables al tiempo t y k es la constante de velocidad de reacción. Si el proceso se realizara a temperatura constante, al integrar entre límites definidos, obtendríamos la siguiente ecuación. Los estudios han demostrado que el valor de K es una función de la temperatura y que esta funcionalidad tiene la forma de ecuación de Arrhenius, en donde A es la constante de Arrhenius para la muerte térmica, EA es la energía de activación para destrucción de microorganismos, T es la temperatura absoluta y R es la constante universal de los gases. Se define un criterio de diseño NABLA como el logaritmo natural de la relación entre el número de microorganismos al inicio y al final de la esterilización, que representa además la medida del grado de destrucción de microorganismos. En una esterilización continua, cuando las etapas de calentamiento y enfriamiento prácticamente desaparecen, NABLA también se puede representar como el producto de K por T, y puesto que K tiene forma de ecuación de Arrhenius, NABLA se convierte en la siguiente ecuación. Reacomodando esta ecuación y sacando logaritmos, obtendríamos finalmente la siguiente ecuación. Esta ecuación corresponde a la ecuación de una línea recta si graficamos logaritmo natural del tiempo contra el inverso de la temperatura, en donde la pendiente de la recta corresponde a la energía de activación entre la constante universal de los gases y la ordenada al origen corresponde al logaritmo natural de NABLA entre la constante de Arrhenius. Por lo tanto, las únicas dos variables de esta ecuación son temperatura y tiempo. Tomando los valores de las constantes para esporas de Bacillus stereothermophilus, podemos calcular una serie de valores de temperatura y tiempo para los cuales se obtiene siempre un mismo valor de NABLA, en este caso un valor de NABLA igual a 30. Localizamos ahora los datos de temperatura y tiempo de la tabla anterior para obtener un mismo valor de NABLA. Ahora establecemos un valor de NABLA superior e igualmente localizamos los datos de temperatura y tiempo en la gráfica para obtener un mismo valor de NABLA, pero ahora superior al anterior. Finalmente, aumentamos una vez más el valor de NABLA y localizamos los datos de temperatura y tiempo en la gráfica para obtener un mismo valor de NABLA, pero superior a los dos anteriores. De esta manera tenemos una gráfica en donde el valor de NABLA aumenta de derecha a izquierda. En la esterilización de medios de cultivo no solo se destruyen microorganismos, sino también una parte importante de compuestos termolábiles. Por tanto, se define un criterio de calidad de los medios de cultivo al que llamaremos NABLA menor como el logaritmo natural de la relación de concentraciones de nutrientes al inicio y al final. Y al igual que con el criterio de diseño NABLA a temperatura constante, NABLA menor también se puede expresar como el producto de K por T, donde igualmente la constante K tiene forma de ecuación de Arrhenius. Sin embargo, la diferencia entre NABLA y NABLA menor estriba los distintos valores de energía de activación, siendo mucho más grandes los valores de energía de activación para destrucción de microorganismos que los valores para destrucción de compuestos termolábiles. Al igual que con NABLA, linealizamos esta ecuación para obtener la ecuación de una línea recta. Tomando los siguientes valores de las constantes, calculamos una serie de valores de temperatura y tiempo para los cuales se obtiene siempre un mismo valor de NABLA menor, en este caso un valor de NABLA menor igual a 10.
Retomando la gráfica, localizamos ahora los datos de temperatura y tiempo de la tabla anterior para obtener un mismo valor de nabla menor igual a 10. Ahora disminuimos el valor de nabla menor e igualmente localizamos los datos en la gráfica para obtener un mismo valor de nabla menor, pero inferior al anterior. Finalmente, disminuimos una vez más el valor de nabla menor y localizamos los datos en la gráfica para obtener un mismo valor de nabla menor, pero inferior a los dos anteriores. De esta manera tenemos una gráfica en donde el valor de nabla menor aumenta de abajo hacia arriba. Una vez que hemos visualizado ambos conceptos, nabla y nabla menor, podemos concluir que un proceso de alta temperatura y corto tiempo es conveniente, porque como observamos en la gráfica, se destruyen la misma cantidad de microorganismos, pero logrando una menor pérdida de calidad del medio de cultivo. Bueno, eso ya es lo que vamos a empezar a ver a partir del lunes en clase. ¿Dónde quedaron? ¿Siguen ahí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Todavía quedan 20 minutos. ¿Qué hacemos? Puedo poner otro, pero ya lo dejamos ahí. Ya vamos a ver todo. ¿Ah? ¿Ya se quieren ir o qué? No, nomás voy a poner la pizarra de rápido para algunas puntuaciones. Pero ya el tema en sí, pues la empezamos el lunes totalmente, ¿no? Aquí nomás como para que recuerden, ¿no? De algunas cosas que se vieron aquí. Pues algunas cosas como por ejemplo la nabla, ¿no? Que en el video de la Universidad Española, pues le llaman DEL, ¿no? Quizás por lo de delta, porque la delta pues es al revés, acuérdense. Pero el que vamos a utilizar es esta, le vamos a llamar nabla, ¿sí? Siempre que la veamos y cuando lo estemos mencionando, es la letra nabla, se supone. Que debe estar en el alfabeto griego, se supone. Lo es difícil de encontrar cuando lo quiere uno usar, pero por ahí anda. ¿Sí? Nabla, y ya vieron, ¿no? Es es como adelantar, pues es el logaritmo de n, 0 entre n decía, o al revés. Lo vamos a ver, que no es más que una relación entre células iniciales y células finales. Y eso representa esta nabla, y ahorita nomás para que se acuerden, esta nabla pues va a ser por decir así, como un criterio de diseño. Es el que nos va a estar diciendo cómo vamos a estar trabajando y vamos a ver cómo se obtienen esos valores, ¿no? Diseño. Y también se dice que es como la cantidad de trabajo necesario para llevar a cabo esto, ¿sí? Son dos definiciones que podemos darle a nabla. Y nabla, les decía, es esto, pero si vieron, tenemos unas curvas. Teníamos temperaturas contra tiempo, ¿no? En el cultivo por lote, estamos hablando ahorita de cultivo por lote. Que va a haber una elevación hasta la temperatura donde está isoterma y luego baja, ¿sí? Generalmente salen así, ¿eh? Esta parte entre la cantidad, a la temperatura inicial que esté hasta los 100, en este caso, ok, lo voy a manejar como 121, que estoy acordándome de la práctica que hacemos, que generalmente es una práctica que hacemos que no, ¿cómo se dice? De esas prácticas que hay que hacerlas que no funcionen, ¿no? Para poder luego hacer arreglos. Sí, porque si yo cuando haga mi análisis de aquí tomo una muestra y aquí otra y aquí otra y aquí otra, y si lo llevo a 121, pues se supone que todo esto va a ser cero, ¿no? Prácticamente, o sea,
Y la idea no es esa, lo dejo en 110 y vemos qué tanto creció, ¿no? Qué tanto murieron aquí, qué tanto murió aquí y qué tanto muere aquí, porque mueren en todas las partes, ¿eh? Esta parte que tenemos aquí, pues tiene una delta, o digo una nabla, y esta es otra nabla. Aquí va a haber una nabla de calentamiento, una nabla de mantenimiento, voy a ver si sale la M, y una nabla de enfriamiento. Perdón, lo puse al revés. Nabla de enfriamiento. Y mi nabla total, pues es la suma de todo eso. Son cosas que vamos a empezar a ver luego. ¿Sí? La nabla de calentamiento, la nabla, ya lo voy a dejar así porque me pueden escribir, nabla de mantenimiento, más nabla de enfriamiento. Y vamos a ver cómo se calculan. Pues bueno, en base a esta definición, pues podemos tener estas, ¿no? Nada más que aquí va a haber cositas como aquello de que K es igual a... La K que vamos a estar utilizando, acuérdense también, pues es igual a una constante de Arrhenius o una constante que podamos llamarle por la energía de activación. Ay, perdón, debió ponerla como subíndice, pero bueno, energía de activación entre la constante de los gases y la temperatura en grados Kelvin. ¿Sí? Esto es negativo. Y así. Y de aquí, pues lógico, si tenemos que ver qué conoces, qué no conoces, si vamos a hacer cálculos de con respecto a la temperatura o con respecto a la K, ¿no? Cómo varían y vamos a ver varios métodos para analizar esto. Pero ahorita nada más para que se vayan llevando una idea, ¿qué más? Y esto, como les digo, es un cultivo o una fermentación, perdón, en lote. Y luego vieron ahí, ¿no? Había una continua, que también la vamos a ver, y esos dos sistemas que hay, ¿no? Inyección de vapor y por intercambiadores de calor. Y vamos a hacer algunos ejemplos de todo eso. ¿Sí? Aquí en la continua, pues es para evitar precisamente que todo lo termolábil, pues ¿cómo se puede decir? Se degrade, ¿no? Como son las vitaminas y algunas cosas, proteínas, quizás, todo eso. Pues la idea es mantenerlo, ¿no? Que se mantengan las vitaminas y todo, y por eso se usa tiempos cortos, temperaturas altas, ¿no? Pero ya eso lo vamos a ir viendo. Ok. Y vamos a ver cómo trabaja todo eso. Así a grosso modo, es algo que vamos a empezar a ver. Entonces, a partir del lunes, pues desde la definición de esterilización, que pues hay varias definiciones que se pueden ahí medio mezclar. Pero acuérdense, pues aquí, esterilizar de modo médico, ¿qué es? Pues que ya no eres, bueno, que ya el microorganismo no es viable, ¿no? O sea, no puede reproducirse, ¿sí? Puede estar vivo, pero ya no se reproduce. Ese es un modo de decir esterilización, pero en este caso nuestro, pues es decir que no hay nada vivo, ¿no? Sobre alguna superficie que tengamos, como pueden ser tuberías, el bioreactor, o puede ser también sobre algún volumen, ¿no? Como puede ser en el medio de cultivo dentro, pues como decían ahí, ¿no? El microorganismo que puede haber. Claro que en una esterilización, pues lo que quitamos es eso, ¿no? Pero aquí puede haber medio de cultivo y ese pues no debe de tener nada viable, ¿no? Todo se muere dentro de un volumen, por decir una partícula de volumen, o en la superficie de alguna cosa. No debe haber nada vivo. ¿Y cómo mantenemos eso después de hacer la esterilización? Pues con la asepsia, ¿sí? Es algo que vemos en laboratorio, pero la asepsia, pues son, pues si alguien no sabe, o no tiene una definición, pues son, por decir, varias metodologías para evitar que se vayan a contaminar tanto mi bioreactor como mis líneas de por donde viene el medio de cultivo, o cualquier línea que haya alrededor del bioreactor, ¿no? Pero eso es algo que luego, si da tiempo, lo vamos a ver al final, ya como un tema general, ¿no? Así muy platicando ya con respecto a eso, pero ya en esa parte final, precisamente ustedes me van a mostrar sus proyectos, ¿sí? Es el tiempo que quede, ahora sí que el tiempo que quede libre, bueno, el tiempo que nos quede después de los exámenes, no de tanto el examen, sino de terminar el tema
ya de esterilización, porque ya no sé cuánto nos lleve, quizás lo que resta de diciembre, y en enero pues nos dedicaríamos a ver ya sus proyectos, ¿no? Que cada uno me explique su proyecto aquí en clase, de preferencia, para que todos lo veamos y participemos y veamos qué posibles mejoras podemos hacer. No errores, sino las mejoras que podamos obtener, ¿no? Cosas de esas, y ahí vamos a hablar quizás mucho de esto, ¿no? De cómo funciona el bioreactor, de qué partes debe estar. Bueno, vamos a ver algo de la filtración también del aire, que es el método de esterilizarlo. Ahí no podemos usar pues un método, cómo esterilizamos un gas, ¿no? O sea, solamente aquí en este caso usamos, pues por filtración, con filtros absolutos que le llamamos, que no permiten partículas más allá de 0.2 micras, ¿no? Y ahí aseguramos que detenemos prácticamente todo microorganismo que pudiera haber en el ambiente. ¿Qué más? Pues así, ¿sí? Pero esto ya nos empezamos a entretener con él a partir del miércoles con ustedes. ¿Alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran decir? Chicos. No, profesor. ¿Todo bien? Ok. Pues ahí la dejamos por hoy, para que se vayan a comer si no han comido. Y pues nos veríamos entonces el miércoles ya con este tema. ¿Ok? Gracias. Sale, profe. Muchas gracias. Buen fin. Descansen, Muchas gracias. descansen este fin. Gracias, Cuídense. profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, profesor. Nos dicen que no salgamos, pero diviértanse tranquilos, ¿sale? Gracias. Hasta luego, cuídense mucho.